Amigos de Rapito el Payaso, bienvenidos a un nuevo video más. Esta vez lejos de la capital, Campiña, lugar de cultivos, tierras, mariscos, aves, de todo un poco. Estamos acá con Papa Julio, vamos a conversar un poquitito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Estoy en este momento, quiero comentar y hacer recordatorio de memoria, como se dice, en tiempos antiguos que yo estaba pipote. Cuéntenos de Traba- la... Sí, me llega. De las tierras, cultivos, lo que hacía, sus vivencias. empezando, son varias, ¿verdad? Pero Acá para, em- tenemos tiempo, para cuéntenos todo lo que empezar, usted guste. para empezar, empecemos con los cultivos y algo otros, etcétera. Es decir, que cuando yo estaba cipote con mi papá íbamos a sembrar maíz, hacíamos cultivos de milpas, maicilleras, maíz y maicillo, en un lugar que le llamaban la montaña, aquí arriba de las casas donde vivimos, o sea, retiradito del caserío donde vivimos. Disculpa que lo interrumpa, pero si no lo hago, se me va a olvidar. ¿Y cómo ha visto la diferencia de los tiempos hace 30 años a hoy, a lo que usted vivió? Ah, no, hablando de eso, ahora ya las cosas son muy diferentes, distintas, porque en ese entonces del que estoy haciendo un recordatorio es que los hijos, los padres a los hijos eran más educados, se podríanlo decir así. Eh, y la cuestión es de que como que la generación de ese entonces obedecía más a sus padres y en cambio ahora se ve que ha habido cambios porque se dedican los jóvenes a otras cosas como en la tecnología de, la, de, la, de los aparatos electrónicos. Entonces se ocupan más ellos en eso que hacerle caso a sus padres. En el tiempo que quiero recordarme yo es que no había esa calidad de aparatos. Entonces uno se dedicaba, más que todo en la zona rural, como aquí donde vivimos, solo nos dedicábamos a los cultivos de los trabajos de la tierra. ¿Qué clases de cultivos realizaba? Maíz, Maíz. cultivábamos maíz, maicillo, frijol. Y entonces me recuerdo que para empezar, cuando íbamos a empezar a sembrar, mi papá me asignaba un pedacito de una porcioncita de tierra para que, y él me decía, vaya, vamos a sembrar, pero este pedacito lo vamos a dar aparte, este va a ser tuyo. Vaya, entonces Algo así yo, como para que se fueran siendo responsables, quizás. sí, sí, yo me quedaba pensando y decía, bueno, decía, ¿y por qué me está asignando esta parte a mí? ¿Qué Y edad más, tenía entonces? tenía unos 8 años, Chiquito. sí, 8 a 10 años. Entonces, vaya, pero decía, está bien. Entonces, bueno, como ya estaba acostumbrado al trabajo del campo, me estaba acostumbrado al trabajo del campo, cuando me dijo la primera vez, este pedacito es tuyo. Sí, perdón. ¿Y era de maíz, Era de, frijol o maicillo lo que? era de maíz, Ah, ya acabábamos de sembrar maíz. Y cuando terminamos me dijo, me marcó un pedacito y me dijo, mira, un pedacito como de qué área. este pedacito es como de unos 4 metros cuadrados. Ah, chiquito. Pequeño, sí. Pequeño, sí. Y Me mire, dice, este, pero lo que quiero decir que la cantidad que sembramos era de 1 a 2 manzanas de tierra en ah. cultivos de maíz, ¿Y cómo maicillo. delimitaba su partecita? Me acaba de decir que era chiquitita, le hacía un cerquito así tipo No, 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 juego, no, no. no, no. Se había, eh, para empezar a hacer ese trabajo, se había trabajado desmontando, que le llaman, que era una montaña.
donde le decían, vamos a ir a rozar. Rozar era podar, talar los palos gruesos y después se le daba juego a la basura, a todos los hojarascos que quedaban para que quedara limpia la tierra y se sembraba. ¿Y eso Con en qué eso. parte de El Salvador fue? Aquí en el cantón San Francisco el Porfiado, en el departamento de La Paz, aquí en El Salvador. Entonces, ya cuando allí quedaban, cuando terminamos la roza, ¿va? Que así se le nombra, ¿va? Rozar, ir a podar palos grandes, vaya, ir a podar una montaña, así se le nombraba, ir a rozar. Vaya. Sí. Estamos rozando la montaña donde vamos a sembrar, sembraba. Entonces, ahí quedaban troncones, en la quema quedaban troncones. Pues él al contorno de un troncón me dijo, aquí lo que sembremos alrededor de este troncón va a ser tuyo. Ah, de verdad, vaya, está bien. Ya de ahí lo demás era de él y para la casa. Entonces, cuando ya lo va a ser tuyo, lo vas a cuidar. Vos vas a venir a arrear de los pájaros que no se arrancan el maízito cuando está chiquito. Vaya, sí. Bonito recuerdo. Sí. Iba, tenía que ir, sí, vaya. Cuidaba de mi papá y los míos, para que no lo fueran a arrancar, porque si lo dejas que te lo arranquen no te van a dejar nada, en que te van a dejar la tierra sola, vaya. Sí, está bien. Y así lo hacía. Y muchos de los hipotes aquí en el valle, porque eran varios señores que cultivaban la tierra con su pedazo de una manzana y media, dos, y así en ese sentido. De modo de que, bueno, yo cuando vi las plantitas, como le dicen, que ya estaban naciendo. Y vi que sí, no fallaban, en el nacimiento todas iban naciendo, ¿ves? Le empezó a gustar. Qué bonito, dije yo, cómo han nacido, las millas, dije yo. Después vamos a ver las demás. Sí, también las demás iban naciendo bien adecuadamente. Entonces ahora lo que tengo que hacer es cuidar de los pájaros, que no lo vayan a arrancar, dije yo. Y así, vaya. Así he oído que dice, vamos a ir a pajaritear. Vamos. Porque cuando siembran la milpa, ¿desde qué día hasta los cuántos días necesitan cuidado para que no lo arranquen los pájaros? 4 días. Oh. El maíz empieza a nacer a los 4 o 5 días. Desde que empieza a brotar de la tierra, la plantita es de irla a cuidar para que los pájaros no la vayan a arrancar. Sí. Los pájaros que la arrancan son los zanatos, los clarineros. Son las únicas, el tordito, son las aves que perjudican Eso es concerniente al maíz. Y el maíz. arroz sembró. El arroz, cuando se sembraba el arroz, sí, pero sería para más, ya vamos a llegar a ese cultivo, esa clase de cultivo. Perdón, ¿no escuché? Eso del arroz vamos a llegarlo más adelantito, porque vamos a terminar con lo del cultivo del maíz. Ah, perfecto. Entonces, cuando iba yo todos los días a cuidar de las aves que no se las comieran, ya me preguntó mi papá, ¿cómo va? ¿Está naciendo el maíz? Sí, le dije, ya nació, ya está naciendo, vaya. ¿Y el tuyo? Sí, también, le dije, vaya. Ah, pues vaya. Entonces ya te digo, como te dije aquel día, ese va a ser tuyo, y cuando esté ya, si da cosecha, si querés, te comes los elotes o los que se sequen las mazorquitas, y ves qué hacer vos con ellos. Bueno, hoy que dice mazorquita, yo recuerdo que sembré del que hacen palomitas de maíz. Ajá. Sí. Bueno, sí. Entonces, siguiendo, yo me quedaba siempre pensando que, bueno, a mí me gustaba que me había asignado el pedacito, pero después encontré la razón, el por qué era que me había asignado mi partecita muy aparte. Fue que me dijo,
yo te he nombrado ese pedacito para que le vayas poniendo amor al trabajo, me dijo. Está Vaya, bueno, sí. interesante. Digo yo, bueno, me quedé pensando en ese momento y bueno, dije yo, Aunque como era una parte chiquitita, pienso que no era necesario mucho esfuerzo. no, sí, pues sí, claro. Eh, es porque como y que yo que estaba chiquito, pequeño, de corta edad, no era tan importante de que esperar una cantidad bastante porque no iba a tener la capacidad de dominar un área, una extensión mayor. Sí, Vale. Esos eran inicios de principios inculcarle y que aprendiera. para que yo fuera aprendiendo y poniéndole amor a las cosas, Sí. más que todo al trabajo del campo. ¿Va? Entonces, pues, sucede de que ya, así, seguimos. ¿Va? Entonces, cuando ya estaba la cosecha, yo contento ¿va? Con los elotes, ¿va? Y que, ¿va? Y yo decía, son míos, decía, ¿va? Pero el resultado fue de que todo lo trajimos para la casa y ya todo ya. Hasta que el gusto mío fue de verlos que crecieran, secaran los elotes, la cosecha se sacara y la traímos para la casa. Pero después sigue el mismo movimiento, decía Juan ese del que acabo de contar, minoritario. Ya después iban transcurriendo los años, yo iba creciendo y él me iba siempre nombrando mis pedacitos hasta llegar a cabo de que cuando ya pasaron algunos 5 años desde aquel entonces, Ya como ya, de 14 o 15 años. ya como de 15 años, ya me fue a... todos los años me asigné un pedacito, ya para los 14, 15 años, ya me dijo de que me señaló una extensión mayor. Entonces, de modo de que, vaya, sí, es cierto. Eh, cuando ya él ya me había explicado ¿va? Que todo lo que él me asignaba yo tenía que hacer y deshacer de lo que diera la tierra, Sí. de lo que produciera la tierra. Entonces yo lo que vi que me dio mi pedazo como lo de media manzana y vaya, dije yo, Uy, ya bastante. sí, la trabajamos en conjunto y con mi papá y ya después eh, eso fue lo que la cosecha, me dijo que la pusiera aparte y entonces yo ahí que cuando yo quisiera la podía vender. Y sí, me recuerdo que una señora por aquí compraba maíz así, algo entre verde, y le vendí una parte a la señora. Ya tenía mi centavito. Qué bien. En, ¿Y habían plagas o en ese entonces casi no era muy plagoso en la época. y hoy a qué se deberá que he oído de que sí, hoy sí llegan más plagas? Bueno, podríamos decir que quizás porque como los tiempos cambian, ¿verdad? El tiempo climático ha venido nos ha venido tan encima en estas generaciones que estamos que vemos cosas que en otros tiempos no se habían visto. Sí, Porque, correcto. por ejemplo, en ese entonces que estoy hablando yo, de que tenía mis 8 años de edad, en los cultivos de las milpas, el maicillo que sembraba, no se le aplicaba abono y las tierras eran más fértiles que hoy en el tiempo en que vivimos. Y entonces, por eso es de que hasta la gente cultivaba más de lo de ahora. Por acá casi no veo cultivos de maicillo, pero siempre cultivan. O hay algunas zonas. Hay cultivos de maicillo, pero los cultivadores de maicillo ahora se dedican solo para forraje. Ah, El los animales, forraje es alimentos de animales. alimentos para ganado, para hacerlo ensilar. Ah, Vaya,
la situación de que ahorita nosotros no sembramos maicillo, está el fenómeno de la plaga del pájaro, las aves. Entonces es la misma ave, el tordito, el ¿Y zanate, el con qué las clavinero. ahuyentan? ¿Con cohetes o...? Eso se ahuyentan con cohetes, pero eso es de estar todo el día en el campo cuidando la maicillera. Más trabajo. Más trabajo, lleva más tiempo, el tiempo se lo quita todo ese cuido. Donde no se hacen otras cosas, mejor lo estar cuidando. Porque al maicillo sí lo persigue el pájaro, más que el maíz cuando está chiquitito. Sí, sí, está los granitos ya solo de Son comer. de bajarlos a la pancita del Sí, pájaro. Entonces por eso es de que no, se acaban una maicillera en un par de 5 días. Dejan pero solo el bagazo de la panoja de la que le llaman la mazorca del maicillo. sí. Entonces no se cosecha nada. No, ellos no dan tiempo a poder no le dan tregua a uno de que vaya a cosechar, no. Por eso se evitó el plaguero de los pájaros en esta zona, pues. No porque en las partes altas, sí, ahí en las serranillas se da el maicillo y lo cosechan porque por ahí no hay tanta plaga de pájaros. La ausencia de los pájaros que no se presentan a travesear a los cultivos allá en las partes altas es porque agua no la encuentran muy cerca en el Sí. verano, que es la cosecha. Y Ya entonces, vengo, ya ves que es una horita, mira. Vaya, sí veo que bien. Temprano. por eso es de que por allá en las partes altas sí se pega todo ese cultivo. Y ahí en cuanto al arroz, aquí en la parte, en el cantón donde vivimos nosotros, ya no se encuentran muchas. Y usted desde los 8 años que conoció el maíz, empezó a cultivar desde el maíz hasta el arroz. Cuénteme qué otros cultivos uso. Sin mencionar el maíz y el arroz, porque entre el maíz y el arroz, ¿qué otros cultivos? Vamos a ver. Vaya, está bien, que le vaya bien. ¿Qué otros cultivos ha realizado? Frijol. Pero hay varias clases de frijol. Sí, sí, sí. Sembramos de dos clases. El frijol blanco, que le llamamos frijol dulce, Ah, y frijol mono, que es conocido como frijol de Castilla. Entonces, esos son los cultivos de frijol que sembramos en esta zona. sí. No sembrando frijol de seda, rojo, El o el rojito. frijol sangre de toro que le llaman, no. Ese aquí en la zona costera no se cultiva eso porque no se da. Eso es parte de zona fresca. El frijol de seda, ese sí se cultiva en la zona alta. Aparte del frijol, ¿qué otro? No, solamente hasta ahí, solo eso era la, la clase de cultivos de granos básicos que cultivábamos. Y entonces, como iba diciendo que... Un grano básico, pero ¿y el ajonjolí? bueno, sí, se me había escapado, que también en los molinos. Aquí, ya, hablando de otros granos muy importantes también, tenemos el cacahuete. ¿Sembró cacahuete? Sí, sembré cacahuete, que le llaman conocido como cacahuate, ¿verdad? No sé. O maní. Maní, y maní, sí. Vaya, sembraba hasta 2 manzanas de cacahuete. ¿Y yuca? Yuca, ¿Cómo es el cabal, procedimiento del cultivo de la yuca? Bueno, la yuca, uno hará la tierra y va a comprar para dar inicio, pues, porque uno empieza de cero. Eh, para, si tiene la tierra disponible, puede sembrar yuca. Pero, y para la semilla, ¿dónde se va a conseguir? Vamos a salimos para otros lugares donde han cultivado o cultivan la yuca, y de la mata, cuando ya la sacan la cosecha, queda la madera. La madera es la semilla. Uno va a comprar la madera para obtener la semilla, que es para sembrar el yucal que uno quiere sembrar. Una manzana, dos manzanas, lo que uno
se considere capaz. La madera corta. La madera se pica, se corta en trocitos de 12 a 15 centímetros de largo el trocito y se pica con machete. La yuca rica La- para hacer platillos típicos, autóctonos. Ah, no, hombre, sí, para el sabor que tiene la yuca en sopa de res, se saborea en yuca sancochada, yuca frita, Sí. tostadas de yuca, ¿cuánto no? En las fiestas patronales, En las fiestas patronales abunda eso de de todo que, tipo. se, se negocia. Sí. Y caña de azúcar. Allí eso sí, nosotros nunca hemos cultivado caña de azúcar, pero esos cultivan solo los que tienen dinero suficiente. Grandes extensiones. Y porque para la caña de azúcar se necesita una extensión desde una manzana en delante hasta 20, 30, 100 manzanas y hasta más. Pero eso lo hacen los mayoristas, los mayoritarios que tienen sus créditos en los bancos. Son señores o señoras adineraditas Ah, bueno. que tienen sus facilidades de poder desarrollarse y cultivar esa calidad de siembra. Por eso es que nosotros como pobres no tenemos la capacidad de decir vamos a cultivar una manzana de cañal porque... Solo maíz, granos Sí, básicos. sí. Porque para obtener una ganancia que se vea en cañal debe de ser de 5 manzanas en delante. Y aún así se ve un poco a palitos porque casi el primer año sale a rayas, a la albarda como se dice. Porque lo que invirtió para empezar a sembrar y obtener ese cañal, la semilla es cara. Vamos a comparándola igual con la yuca, que para sembrar cuando uno empieza, acabo de decir que empieza uno de cero. Y hablando de dificultad, de todos los cultivos que usted realizó o conoce, ¿cuál considera que son los más duros o difíciles que una persona sienta pesado desarrollar? Bueno, podemos decir que algunos tienen mayor costo, otros ¿Cómo cuál? tienen menos costo. Uno más Tie- pesado, más así que se diga que... bueno, no, uno que ya es del campo no se siente pesado sí, porque ya está adaptado a la calor del sol. Entonces, es cierto que es pesado el jornal el del campo, porque el sol pega a diestra y siniestra. Entonces, como el- como el cultivo del algodón. hablando del algodón, eso también sí, pero como directamente sí, lo trabajábamos, pero como peones en algodón, no como dueños. Ah, Entonces, sí, el trabajo de las algodoneras fue pesado, muy duro, de sol a sol, porque uno se iba a las algodoneras a trabajar ya para las cortas del algodón, se iba a las 6:30 al puesto y a las 5 todo el día era y de 6 a 6. entonces se puede decir que si unos son más pesados que otros o todos llevan su sacrificio. Todos tienen todos tienen su pesor, su, su costo, porque ningún cultivo de estar solo sentado bajo la sombra va a salir a flote, sino que tiene que esforzarse uno a echar el cuero al sol, como se le dice, ¿verdad? Sí. Entonces, para de obtener una cosecha favorable, entonces uno trabaja de sol a sol. Todos son pesados, porque tenemos el cacahuete. El cacahuete aparentemente se ve que no tiene gran costo, se puede decir, pero sí, tiene otra parte que donde la gente se asolella. Anda buscando, cuando ya está el despenicado, que ya se arrancó la plantación, porque hay que arrancarla para darle vuelta al manojo, como quien hace un manojo de frijol de seda para arrancar y aporrearlo, porque eso también
Se arranca la planta del cacahuete, hablando del cacahuete directamente, se, se arranca ya cuando está maduro y con las manos se va haciendo manojos con lo que alcanza uno a abarcar con la mano y lo pone que la cosecha quede opuesta al sol. Sí. Vaya. Entonces, eso se va a secar con los 5 días, 8 días. Después hay que poner gente para que la despenique porque se da en cuentecitas, como bien ve uno chibolitas, Encapsulado. como cápsulas. Vaya, entonces hay que irla sacando, desmenuzando una por una, porque no se puede hacer como el café que se agarra la chaferita de la rama y se cholla. Estábamos picar. dejando de lado el café, pero es que me parece que aquí en la costa no se da, ¿o Pues sí? no, el café no se da aquí en la costa, entonces por eso tampoco lo Y, cultivamos café. y hace poco mencionamos las capsulitas y me hace recordar el ajonjolí. El proceso del cultivo del ajonjolí, ¿cómo es? El cultivo del ajonjolí allí sí tiene menos costo, porque es el único que tiene menos costo, porque solo se siente un poquito más cuando está uno en la época ya de la cosecha, de recolectar la cosecha, porque hay que asolearse bastante también. Pero que el costo no tiene tan costo gravante por lo que necesita, sino que uno agarra la tierra para sembrar, se compra el ajonjolí y se va regando con los deditos de las manos en el surco y una ramita va atada a la cintura una ramita de cualquier árbol, ya sea de mangoyano. Sí. Y se la pone uno atada a la cintura y con eso la lleva uno de arrastrada, uno va dentro del surco que va haciendo el bueyero y uno va regando la semillita así, como es bien finita el granito del ajonjolí. Entonces si le echa muchos granos al surco, nace muy espeso. Sí. Debe irle minuciosamente bien poquito regándolo. Y con la ramita atrás atada a la cintura del mismo sembrador, ahí eso lo va cerrando y con eso es suficiente. No debe quedar bien soterrado, enterrado, porque si no se ahoga el ojito del granito y no nace. Debe de caer encimita en la tierra. La época de la siembra de la ajonjolí es en agosto. A los 3 meses ya está de corta para que ya dio su fruto y esa cosecha hay que cortarla porque si no, ella sola cuando ya tiene su época de maduración, la cápsula se abre ella solita, abre la boquita, como quien abre los labios y queda sujeta, opuesta al sol. Y, y con los vientos que tal vez empiezan de octubre, noviembre, algunas hasta botan, se van. Con solo sacudirlo, menearse la planta, se cae y es un desgaste, desperdicio. Fácil. Por eso antes de que, cuando ya está entrando a un color amarillamiento la planta y que su follaje lo bota al suelo, queda solo lo que es la vara de la planta y con su cosecha en cápsulas. Entonces eso hay que llegar con la cuba o machete a cortarla y se van haciendo los manojos y se van haciendo casitas así, paraditas se forman para que allí después ya cuando se ha secado, toda la boquita de la cápsula se abre en tres laterales así, chusitos, que allí tiene el producto. Entonces cuando uno ya va a recolectar la cosecha, limpian su pedazo en el suelo, ponen su tendal, ya sea plástico o lona, cualquier cosa, para recibir y se llevan los fardos así abrazados con los brazos a tirarlos al tendal donde uno los tiene en el suelo. Sacudido o golpeado. Y después uno manojito por manojito se va agarrando y se sacude con un palito y se le va dando así
se pone boca arriba el A tronco. diferencia del frijol que hay que aporrearlo. Sí, entonces ahí cae ya todo lo que es la cosecha al tendal que uno pone. Sacude toda aquella parva que uno ha abrazado, llevado con abrazos. Ya puede llevar varios manojos, varias manojadas así al tendal, lo que le quepan al contorno. Y al centro uno se pone a sacudir. Entonces, hasta darle fin a lo que ha uno sembrado. Ya después se recoge, se sopla, porque solo le queda un menudeo de hojas sencillas, pequeñas y ya. En sacarlo y llevarlo para su casa. Eso es eso es lo que tiene el costo de los ajonjolín. Hablando, y si vamos a hablar del arroz es bastante bueno, pero ahorita ya no sembramos porque las aguas se fueron consumiendo y los estanques, algunos jagüeyes, lagunas, hasta se han secado. Y es de lo húmedo. Yo a través de videos he visto de que en China, en el agua andan poniendo las matitas. Sí, sí. El arroz es del agua. El arroz le gusta, si entre más agua hay, para él mejor. Sí, sí, sí. Y por eso aquí nosotros dejamos de cultivar el arroz porque las aguas se fueron más profundas y la humedad de la tierra en la superficie no dura. Por eso es de que el arroz siente y la cosecha tiende a bajar. En cambio, si la planta del arroz, entre más en el agua está, así todo, día y noche pasa la plantita en el agua, para él mejor crece y tiene un buen desarrollo y da buena cosecha. Sí. El costo es de que para sacarlo de la humedad de la tierra o del lugar donde ha dado su cosecha, eso cuesta porque hay que llevarlo en el lomo para irlo a porrear a lo seco. Y eso es lo que tiene costo, ¿no? Porque si todo fuera, pues que en el agua se pudiera hacer recolectar la cosecha, fuera diferente, pero no. Entonces, ahora tiene otra cosa del arroz que es delicado en su tiempo de la cosecha. Si la cosecha ya está madurando y de maduro la mata se debilita, el tallo de la mata se debilita ya cuando está en su tiempo de maduración. No tiene que quedar mucho tiempo maduro en la mata porque él solito se desgrana. También la mata se dobla por la mitad y cae al agua. Eso hacia los 2-3 días de estar en el agua, ya se van haciendo el granito del solo por sí solo, ya va echando raicitas que ya quieren hacer. Nuevamente germina. Sí, al tener contacto con el agua rápido. Al tener contacto con el agua, ligerito hace por nacer de nuevo. Sí. Por eso es que, y de eso es lo que cuesta cuando un arrozal está en el agua. Sí. Hay que sacarlo lo más luego que se pueda porque da su punto de coloramiento, amarillo, anaranjado, en fin, es el color de maduración que tiene. Sí. Entonces por eso es de que el cultivador, no, ya está bueno el arroz, lo voy a sacar porque no, se me van a hacer. No. Vaya, en las partes que son bajas y son secas, ¿verdad? Que no hay agua. Pero si cae al suelo también y está lloviendo, como todavía en octubre, y quedan algunos encharcamientos allí, el que cae, bueno, como algunas veces la plantación de robusta que ha sido, tiende a crecer más alto que la que se crió en la parte débil de la tierra. Entonces esa parte, si tiene mayor crecimiento, esa con su carga de hecho se va a ir al suelo. Entonces y la cosecha, la espiga del arroz, si cae al suelo, tiene contacto con la tierra húmeda, tiende también a querer nacerse, hecha raicitas. Por eso es que los cultivadores, y nosotros así hacíamos, cuando veíamos que el arroz se caía,
Luego era la parte primero que donde empezábamos. Vamos a ir a cortar aquella parte que está en el suelo. Y ahí vamos a empezar. Ahí cortábamos el pedazo, si era cuadrado o redondo, como fuera, pero sacábamos ese primero y después nos quedábamos cortando el que estaba paradito y en lo seco. Sí, sí, sí. Entonces, así. Y había ventajas porque en las arroceras, para irlo a vender, lo recibían así con humedad. Húmedo y sin asolearlo lo recibían. Pero había otra contienda también. Que Les primero, contaban la tara de la humedad. sí, sí, sí. Pero había que también, para que se lo recibieran en ese concepto que acabo de decir, tenía que haber hecho contrato con la arrocera primero, antes de empezar a someterse al cultivo. Entonces ya quedaba el contrato firmado que la arrocera al cultivador se lo tenía que agarrar el día que llegara, mojado, seco, como fuera, escurriendo agua, chorreando los sacos de agua, pero ahí lo recibían. Ellos tienen su secadora, pero ellos saben cómo lo hacen. Igualmente, así, volviendo atrás, las palabras que acabo de mencionar, desde el cultivo del maní, el cacahuete, también, como acabo de mencionar, que yo cultivaba 2 manzanas de cacahuete, pero para de distribuirlo, consumirlo, tenía que tener un mercado fijo, seguro, un mercado seguro, donde yo no me iba a quedar ahí con la cosecha en la casa y qué hago, a dónde lo voy a vender, no. Tenía que hacer contrato con la Diana. Empresa que distribuye boquitas. Es la empresa que ahí procesa un montón de bocadillos, sí, semillas.